vuelta, mis queridos amigos, y continuamos con las entrevistas. El día de hoy le damos la bienvenida ya a nuestro especialista en consultoría empresarial y auditoría. Estamos ya con William Esquina y hoy vamos a estar hablando, como lo había anunciado hace ratitos nomás en nuestros titulares, el ABC de la declaración de impuestos para personas naturales. Bienvenido, Williams, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, Claudia, feliz de estar con ustedes una vez más para poder compartir información para las personas, empresarios y hoy día para personas naturales. Personas naturales, excelente. Entonces, bien les había dicho que tengan su hojita, su papelito lista, su lapicero, o si no, pónganse a grabar en este momento, porque esta es información que muchas veces es importante que la tengamos a la mano, pero no sabemos por dónde empezar. Ni siquiera sabemos si hay algo que hacer, ¿no? Así es, ¿no? Es a veces un mito cuando piensan que como persona natural no hay que hacer nada, o quienes piensan que es todo un problemón. No es ni uno ni otro, ¿no? Solamente hay que tener claro qué obligaciones hay que tener cuando tenemos ingresos, pero que no son por empresa. Okay. ¿No? Eso es lo que queremos hablar el día de hoy, y es justamente a lo que llamamos el ABC de la tributación de personas naturales. Okay. Vuelvo a decir, no es para aquellos que tienen actividad empresarial, o sea, no es para los que tienen su bodega, no es para los que tienen su restaurante. Para ellos no. ¿Es para qué tipo de personas? ¿Podemos poner algunos ejemplos? Sí, claro. Es para toda persona natural físicamente. Yo, William, soy una persona natural, Claudio, tú eres una persona natural, pero que obtiene ingresos por actividades del ejercicio del trabajo o por el aprovechamiento del capital que podemos tener en bienes, por ejemplo, alquileres, arrendamientos, venta de vehículos, de casa, o por prestar servicios profesionales independientemente. La prestación de servicios también entra o dentro por de ser trabajador dependiente en planillas. A esa parte se refiere cuando son tributación de personas naturales. ¿Ok? Entonces, exploramos un poquito, ¿no? Y abierto cualquier pregunta que por ahí también tengas mapeado. Y también, por favor, proporcionaremos el número de WhatsApp. Ya saben, es el 913-162653. Y si es que en casita tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al tema, aprovechemos que está nuestro especialista hoy día con nosotros, William Esquina, quien puede ayudarnos a resolver la duda. Ya saben, hagan sus consultas por WhatsApp también. Continuemos, William. En principio, hay que entender que estas obligaciones por lo general se realizan anualmente. ¿Ya? O sea, en marzo, abril de este año ya se hizo la declaración de impuesto de renta anual, le llamaban, respecto al año 2024. Ahora hay que proyectar lo que se viene, ¿no? Para marzo, abril 2026 respecto a este año 2025. ¿Ya? Pero también hay ciertas obligaciones que mensualmente deben considerar, pero en la parte final lo vamos a mencionar. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta en principio es, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque nuestra legislación tributaria en el Perú nos indica de que las personas que obtienen ingresos, a lo cual se le llama fuentes de riqueza, pues tienen que tributar, ¿no? Entonces, cuando hablábamos en otra oportunidad, en otra entrevista, decíamos que las empresas tributan entre un 10 a un 29.5% anual sobre sus utilidades, ¿ya? ¿Cuánto tributan las personas naturales? Muy bien, la pregunta va, el rango del porcentaje va de un 5% hasta también un 29.5%, dependiendo en el caso de ingresos muy altos, ¿ya? Pero empecemos por la parte más sencilla de entender. Si yo alquilo, tengo una casa, tengo un inmueble y lo alquilo, ¿debo pagar impuestos? ¿Debo hacer algo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Aunque muchos no lo hagan, pero la respuesta correcta es sí. Aunque muchos no lo hagan, la respuesta es sí. ¿Y por qué no se da a veces? Porque a veces esa transacción es muy privada, ¿no? Entre un conocido, y dice, no hace falta el contacto, pero si tú lo transas, vamos a ponerlo así, tu inmueble con una empresa, o sea, la empresa es tu inquilino o tu arrendatario, te va a pedir un documento que se llama el pago del impuesto de primera categoría. Entonces tú estás obligado a pagar ese impuesto, ¿no? A hacer ese cálculo que es del 5%
de los 1.000 soles, que sería 50 soles que tendrías que pagar por cada 1.000 soles. Ese pago le corresponde al dueño. Exactamente, ¿no? Pero ya como lo negocian en el mercado diferentes leyes. No, yo quiero mis 1.000 soles neto y ya aparte es el otro que tú lo asumes, ¿no? Entonces el ingreso real no sería 1.000 soles, sino sería 1.000 más el 5%, más o menos un poquito más, ¿no? Exacto. Entonces ya es una forma de transacción. Entonces en sí, ¿a quién le corresponde pagar el impuesto? A quien recibe el ingreso. Entonces yo, arrendador, soy el que debe pagar. Entonces, cuando lo transas con una empresa, la norma tributaria te dice que debes de celebrar un contrato con firma legalizada. Ojo también con eso, ¿no? El contrato privado en sí, sin firma legalizada, no es válido, William. Sí es válido, pero para empresas no. Entre personas naturales sí. Es más, entre naturales también debería hacerse. ¿Por qué? Porque el que alquila, y ya me estoy saliendo un poquito del tema tributario, pero es un tema también de parte civil, tiene que protegerse, ¿no? Porque estás dando un bien que puede también tener problemas de que alguien no quiera salir de tal lugar. Entonces hay cláusulas. Estás salvaguardando ahí también tu seguridad de tu patrimonio. Exactamente. Entonces, por uno u otro lado, hay que hacerlo legalizar. Entonces, ahí tenemos este primer tipo de ingresos que las personas naturales deben hacerlo. Williams, entonces eso se proyecta anualmente. Bueno, si solamente tuvieses ingresos de esta naturaleza, cuando se cumple el año, solamente tendrías que revisar de que todo está conforme y haces con tu clave Sol la conformidad y cierras. Ya no habría ningún impuesto a pagar, asumiendo que es tu única fuente de ingreso. ¿No? Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasa si es que yo, vamos a poner, no solamente alquilo, sino también tengo acciones en una empresa, vamos a poner, y las vendo, ¿ya? Entonces, en ese caso, igual, 5% también sobre lo que yo gano en esa venta de acciones. Esas son las rentas de segunda categoría. Ya, perfecto. Hace un momento hablé de las rentas de primera categoría, que era lo más común, lo más conocido. En este caso hablo sobre las ventas de segunda categoría. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ese sería el procedimiento para este tipo de casos, ¿no? Ahora, igual, si yo vendo una casa, si yo vendo un bien registrable y gano, respecto a la ganancia se determina sobre lo que me costó versus lo que yo vendo. Lo que lo vendí, claro. Eso también es calificable como ingresos, renta de segunda categoría y paga el 5%. La venta de autos, por ejemplo, también es igual. Claro, también. ¿No? Lo que pasa en este sector es de que a veces se maneja con importes referenciales, que no son los reales, ¿no? Y pues de que ya se vende un valor por debajo de su costo, entonces ahí no hay ganancia, entonces por eso no paga impuestos. Para que no se pague el impuesto. Exactamente, ¿no? Pero bueno, es una realidad muy diferente, pero hay que saber cómo funciona la lógica. Pero ahora, hago un pequeño análisis antes de hablar de las rentas de trabajo. Uno dirán, pero bueno, no hago mi contrato, no tributo, y aquí parece que estamos para alertarlos. Si tan solo has usado un medio bancario, una cuenta para que te depositen, un YAPE, un PLIN, lo que fuese, ya hay un registro del movimiento del dinero. Y si tú no trabajas en planillas ni emites recibos, que ahorita hablamos un poquito de eso, y no haces nada al respecto, entonces la pregunta es para Sunat, ¿de dónde saca dinero esta persona? ¿De dónde le está entrando ese dinero? Y eso califica como un incremento patrimonial no justificado. Es un procedimiento tributario que Sunat efectúa porque dice, esta persona no trabaja, pero tiene dinero en el sistema financiero. Entonces hay que hacerle una revisión, ¿sí? Y eso es un riesgo, porque puedes duplicar o triplicar tu impuesto que realmente deberías pagar. Excelente saber esto, ¿no? Porque muchas veces generamos ingresos, no sé, depósitos, etcétera, tipo de movimientos que puedan ser, y luego la SUNAT nos manda, ¿no? Porque generalmente es un correíto el que te llega, o cómo es que la SUNAT se comunica contigo para hacer la investigación. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Bueno, si tenemos un RUC activo, cuando tenemos un RUC, nos llega a nuestro buzón SUNAT, que es con nuestra clave Sol y todo eso, y también nos llega al celular, a nuestro correo personal. Pero si no tenemos nada de eso, como es el caso extremo que estoy planteando, lo que va a hacer es de que SUNAT
va a cruzar información con la entidad del sistema financiero y va a llegar con el domicilio y le va a llegar una notificación física. Ahí empieza el detalle del problema. Y ahí es un poco más complicado porque ya no hay mucha vuelta atrás, ¿no? Entonces ya tienes que hacer todo un análisis, sustentar y evidentemente aplicar a una sanción, que es una multa, ¿no? Así es que evitémonos mejor estas sanciones, llegamos las cosas por la regla, mis queridos amigos. Exactamente, ¿no? Ahora, Williams, pero yo solamente trabajo, presto mis servicios como asesor o tengo un oficio y empiezo a prestar y ayudar, no sé, vamos a poner, soy un carpintero o hago servicio de mantenimiento, etcétera. ¿Tengo que hacer algún tipo de tributación, pago? Sí, amigos, sí. ¿Cuál? Vamos a empezar por la parte de cuarta categoría, ingresos o rentas de cuarta categoría. Ya hemos hablado un poquito de primera y segunda. Exacto. En este espacio es muy corto, no vamos a hablar mucho de todo, pero más o menos te doy esa noción. Cuarta categoría. Perfecto. Nuestros amigos y amigas que prestan sus servicios profesionales o de oficio. Si sus ingresos no superan en promedio los 3.700 soles mensuales, ya, mensualmente pueden no pagar un impuesto que se llama un pago a cuenta. ¿Ya? Ojo con eso. O sea, hay que analizar esta parte rápida, pero bien entendido. La norma te dice que si todo profesional u oficio genera ingresos mayores a 1.500 soles, debe de hacerse una retención, ¿ya? Por ese pago de impuesto. Pero yo te digo ahorita, Claudia, si no supera los 3.700 soles en promedio, William, me estás confundiendo. ¿De qué trata? Mira, en resumen, si tú emites un recibo por honorarios menor a 1.500 soles, nadie te va a hacer retención. No hay obligación. ¿De acuerdo? No tengo nada que hacer, entre comillas. Pero si yo supero 1.500 soles, en teoría sí deberían de hacerme retención. Pero si yo solicito una constancia de suspensión para que no me hagan retención, entonces también es libre el ingreso. Excelente. Williams, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué? Porque se hace una proyección de que tú puedes tener ingresos tales este mes de 3.000, al otro mes de 3.500, pero, o quizá un poquito más, pero después ya no vas a tener ingresos. Entonces, ¿para qué me harían la retención? Es constante, por supuesto. ¿No? Entonces, hay esa alternativa que si no te dice, bueno, proyéctame tus ingresos del año y si en promedio no superan los 3.700 soles mensuales, aunque superes 1.500 soles en cualquier periodo o por recibo y tienes esa constancia de suspensión, es válido que no te hagan retenciones. Excelente saber esto. ¿Y quién puede hacer ese trámite? ¿Necesitamos que sea un especialista o nosotros mismos podemos Nosotros mismos, pero a veces tenemos temor, no sabemos cómo, y también se les puede apoyar, se les asesora por un costo muy reducido para que tengan esa constancia, y esa única constancia les sirve para que lo puedan entregar al quien los ha contratado en cualquier momento del año. Solo es una, la puedes imprimir en PDF y la entregas vía WhatsApp o vía correo, y es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año. De ese año. ¿Y cuándo es que se presenta? Cuando me paguen. Perfecto. O sea, si yo le digo, a ver, señores, Juanito Pérez, que es un negocio, o señores ABC SAC, aquí está mi recibo de 3.000 soles, mi constancia de suspensión para que no me retengan nada y me pagan todo. Listo, ya ahí funciona perfectamente esa figura. Excelente. Pero ahí no termina la historia, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué tal si yo genero más ingresos durante el año? Entonces, te voy a declarar algo en esta renta anual 2025, que va a ser en marzo o abril 2026, ¿sí? Igual tendrás que ingresar a tu clave Sol, ver también cómo están tus ingresos, quizá por ahí hay algo que te has olvidado de anular o de corregir, y revisas. Y si no supera determinado límite de valla de ingresos, entonces no pagarías impuestos. Y si es que supera, pues irías pagando entre un 7, un 15, un 21 y un 29%. Dependiendo de la cantidad de ingresos. Así es. Excelente. ¿Qué tan amigable es la página, ¿no?, de la entidad para poder hacer esta declaración de impuestos nosotros mismos? ¿Es amigable o es mejor siempre que lo haga un profesional? Bueno, hay que ser acá bien honestos. No es tan, digamos, básico
Es intuitivo, sí. Y yo sugiero que sí se hagan asesorar, ¿no? Algo puntual. Es que hay mucha terminología a veces que usan que no comprendemos. ¿Y esto será? ¿No será? Como que no sabemos, ¿no? Sí, No tenemos la ¿no? seguridad. Entonces, definitivamente es una labor primero de interpretación de la norma y del llenado de ciertos casilleros y que van con códigos. Entonces, sugiero que quienes tienen más de una fuente de ingreso, tienes de capital, que son alquileres o venta de bienes, y le sumas ya sea de cuarta categoría independiente o estás en planillas, sí te hagas asesorar al finalizar el año, para que te diga, oye, mira, esto te corresponde como ingresos, mira, esta es la parte que te está arrojando como impuesto y quizá esto lo puedes fraccionar, lo puedes pagar al contado o puedes presentar un reclamo, tal vez, ¿no? Pero sí es importante tener un pequeño apoyo, un pequeño asesoramiento. Ojo, no llevan contabilidad este tipo de ingresos como el de empresas, ¿ah? Solamente es un asesoramiento para presentar tu declaración anual, una sola vez al año. Exacto. Como persona natural, entonces, ¿solo llego hasta cuarta categoría? Nos falta la última, ¿no? Que es la de quinta categoría, o sea, los que son trabajadores o empleados dependientes. Personas dependientes. En este caso es un poco más sencillo porque la principal responsabilidad del control tributario recae en el empleador. Entonces, si el trabajador tiene ingresos de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, él no se preocupa por sus impuestos mensuales, eso se encarga la empresa, porque le retiene. De lo que tiene que preocuparse es que, como dije, ¿no? Si este trabajador tiene más de una fuente de ingresos, entonces sí tiene que pensar en su declaración, porque la empresa no sabe tus ingresos de cuarta, no sabe tus ingresos de primera ni segunda, tú lo tienes que ver. Entonces, no te confíes, amigo, empresario, emprendedor, que tienes varios tipos de ingresos. No te confíes que la empresa te lo va a solucionar. No, tú lo tienes que gestionar, por eso apóyate, ¿no? Excelente, entonces conocerlo, que siempre vamos a tener una responsabilidad tributaria, así es que hacernos cargo, tratar de no evadir. Querido Williams, por favor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para todas esas personitas que nos están viendo en cuanto a este tema? Bueno, que primero sepamos de que en nuestro país, con muchas críticas o no, tiene normas tributarias que hay que aplicarlas porque las sanciones van desde media UIT a más, o sea, hablamos de más de 2.500 soles por una sanción de no presentar una declaración, ¿no? Entonces hay que hacer correctamente esto, evalúa siempre qué tipo de ingresos vas a obtener y acabado el año, asesórate y acompáñate para que tengas un adecuado cumplimiento. Y ojo, puede que también tengas en ese asesoramiento y obtengas una devolución de impuestos. Si no, también devuelve, no solamente cobra, porque puede que haya yo generado créditos. Y un pequeño tip, ¿ya? Recuerda que las personas naturales también pueden obtener, de cierta forma, un ahorro. Cuando tú vas a un restaurante, pides una boleta electrónica por lo que has consumido. Pídelo con detalle, pero que te lo coloquen con DNI. Boleta electrónica con tu DNI. Ahí estás ahorrando. Si pagas alquileres, pide también que te den un comprobante, un documento que esté con tu DNI. Si es que pagas un seguro, también pídelo. Si vas a una atención médica, o un odontólogo, o un contador, pídele su recibo por honorarios que te lo hace. También entre personas hacemos eso. Y eso te genera ahorro y te puede generar una devolución de impuestos cuando presentes esa declaración anual. Importante saberlo. Entonces, mi querido Williams, muchísimas gracias por esa entrevista, por tu tiempo el día de hoy. Por favor, haz la invitación para todas las personas que nos están viendo y que quieran contar con tu asesoría, con tus servicios profesionales. ¿Cómo es que pueden ponerse en contacto contigo? Claro que sí, Claudia. Nosotros nos encontramos en el Parque Industrial. Somos la firma RGW Perú. Así como hemos podido escuchar lo que he compartido con ustedes, nuestro equipo de asesores, nuestra oficina puede ayudarlos a todos a gestionar su tributación de persona natural y cualquier otro asunto asociado a contabilidad, impuestos, consultoría, las gerencias, entre otros. Nuestros números están en la parte de abajo, al 960-896-250 o al 960-897-115. Así que gustosos de ayudarlos y apoyarlos. Y ya pensamos un poco también en el 2026 porque ya se nos va este año.
ya se nos fue, ya estamos noviembre, el tiempo ha pasado volando. Mi querido Williams, muchísimas gracias. Ya saben, amigos, aquí en Nuevo Día Magazine siempre les traemos las mejores opciones de los mejores profesionales para que puedas contar con su asesoría. Hemos estado con Williams Quina, él es especialista en consultoría empresarial y auditoría, hablando el ABC de la declaración de los impuestos para personas naturales. Muchísimas gracias, Williams, que tengas un excelente martes. Un abrazo a todos. Muy bien, mis queridos amigos, ahora sí nos vamos a una pausa chiquitita, pero volvemos con mucho más en el programa.